Hola, este es el último video perteneciente a la clase 11. En este video ya tenemos lo necesario para poder revisar este notebook que se llama CNN1D clase. Ustedes lo tienen dentro del material de esta clase, la clase 11. Recuerden, yo aquí estoy usando un servidor porque en mi máquina local el kernel se muere por la cantidad y la dimensión de mis muestras. Es por eso que yo tengo que usar un servidor. En el video pasado ya expliqué cómo acceder a un servidor, cómo usarlo, si es que ustedes tienen la disponibilidad. Y si no, ustedes este entrenamiento lo van a poder realizar desde Google Colab. No les recomiendo que lo hagan, lo intenten directamente en su computadora. Lo peor que puede pasar es que se muera el kernel. Digo, no es gran cosa, o que se trabe su computadora, pero lo mejor es que lo prueben directamente en Google Colab. Entonces aquí vamos a abordar el tema de redes neuronales de convolución de una dimensión. No es muy diferente al tema de una red neuronal de 2 dimensiones. Recuerden, lo que tenemos en una red neuronal de 2 dimensiones es lo más comúnmente usada porque se usa con imágenes. Es un arreglo de 2x2 en donde cada entrada del arreglo sería un valor de píxel. Aquí ya no puedo ser tan práctica con los dibujos, pero bueno, imagínense que esto representa una imagen y cada cuadrito es un píxel. Lo que se hace en la CNN de 2 dimensiones es que dada una entrada 2-dimensional, definimos un filtro o kernel también 2-dimensional para que entonces nosotros podamos superponer ese filtro o kernel con nuestra imagen y hagamos la operación de convolución. Ahora, el hecho de que estemos usando una red neuronal de convolución de una dimensión, pues es simplemente tener entradas y filtros de una dimensión. Entonces se vería algo así, un arreglo unidimensional, en donde en cada entrada del arreglo pues va a ser un valor definido. En nuestro caso particular, cada entrada sería una intensidad modelada de nuestro patrón de difracción. Y a la hora de hacer la operación de convolución, pues vamos a tener un filtro unidimensional también, de tal manera que al superponer este filtro acá, podamos hacer la operación de convolución. Entonces esto es convolución 1D y esto es convolución 2D. En la clase anterior les mostré cómo se hace la convolución 2D dentro de un notebook. También les mostré cómo se hace la convolución 3D dentro de un notebook. Faltaba verla unidimensional, pero bueno, el cambio realmente no es bastante. También voy a mencionar que el notebook que yo aquí tengo puede que no sea exactamente el mismo que el notebook que ustedes tienen dentro del material, pero el cambio no es relevante. El cambio es que a lo mejor aquí tengo algunas referencias que no se dan acá y algunas imágenes también. Entonces realmente no es mucho. Aquí les pongo, bueno, en el notebook que ustedes tienen solamente un enlace a esta página en donde se les explica muy a grandes rasgos cómo se usa una red neuronal convolucional de una dimensión, cómo se implementa, etc. Pero como les dije, realmente no es muy diferente, no es muy complicado pasar del caso 2-dimensional al caso 1-dimensional. Muy bien, entonces lo que estamos revisando en esta clase es la determinación de la estructura cristalina usando una red neuronal de convolución 1-dimensional. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, como ya lo había dibujado y lo voy a tener que dibujar otra vez, es nuestras entradas, bueno, lo voy a poner aquí. Lo que nosotros estamos haciendo es implementar un modelo que a partir de un patrón de difracción nos prediga o infiera la estructura cristalina. Recuerden, un patrón de difracción es como la huella digital de un compuesto cristalino, en donde tenemos en el eje X los ángulos 2θ y en el eje Y la intensidad. Ya habíamos mencionado que la posición, la forma, la intensidad de los picos, entre otras cosas, nos determinan la estructura cristalina. No lo voy a escribir porque está muy difícil escribir con el ratón, pero bueno, ya lo dije, la estructura cristalina. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ahora meter aquí a la red neuronal.
Entonces, a partir del patrón de difracción, nosotros vamos a querer determinar la estructura cristalina, en particular el sistema cristalino. El Crystal System, voy a poner ese, que son 7 y son los que tenemos en esta tabla: el triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, trigonal, hexagonal y cúbico. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a meter el patrón de difracción a una red neuronal convolucional de una dimensión? Pues, como ya vimos, el ángulo 2θ va a ser el mismo para cada muestra, porque lo estamos definiendo, su valor mínimo, su valor máximo y el paso que va a ir, que va a tener. Lo que va a cambiar es la intensidad. Entonces, a ver si me sale el dibujo. En 2θ tenemos 2, 2.01, 2.02, 2. Así, hasta 135. Por cada uno de estos valores 2θ que nosotros tenemos, con topas, modelamos o calculamos una intensidad. A lo mejor para el 2θ está ahí, para el 2.01 está acá, y así. Es decir, por cada ángulo 2θ que tenemos definido, va a haber una intensidad. Cada uno de estos valores de la intensidad es lo que me va a definir mi vector de características. Entonces, este vector de características, por supuesto, va a tener longitud fija. Y en cada una de estas entradas, pues va a haber una intensidad. Aquí va a estar la intensidad 0. Bueno, puedo dibujar, lo siento, la intensidad 0, la intensidad 1, la intensidad 2, etc. Entonces, esto va a ser la entrada a nuestra red neuronal de convolución. Perdón que esté dibujando tan horrible, espero que se entienda. Y finalmente, pues lo que queremos es hacer una clasificación de los 7 sistemas cristalinos. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando realizar. Muy bien. Entonces, primero pues vamos a importar las librerías que nosotros vamos a usar. Después vamos a extraer nuestros datos. Ya vimos en el video pasado cómo es que generamos este archivo que ustedes ya tienen, el archivo que se llama samples-4000H5. Es un archivo de tipo H5 que sirve para comprimir grandes cantidades de datos en forma de arreglos. Entonces aquí tenemos, recuerden, 4000 muestras por cada uno de nuestros 7 sistemas cristalinos. Aquí mando a llamar estas muestras. Los dividimos. Voy a usar el 98% como conjunto de entrenamiento y el resto como conjunto de prueba. Noten que aquí todavía no estoy haciendo un conjunto de validación, lo voy a hacer más adelante. Y preguntamos por las dimensiones de cada uno de nuestros conjuntos, perdón, por el tipo. Vemos que todos son arreglos, y ahora sí por las dimensiones. Dado que son arreglos, podemos usar el atributo shape. Y vemos que para el conjunto X-train tenemos estas dimensiones, tenemos 27.440 muestras. Ya vimos que las dimensiones de estas muestras es de 13.301. Recuerden, este 13.301 hace referencia al número de intensidades que nosotros tenemos, las intensidades que definen el patrón de difracción. Y la Y, pues solamente es el número de muestras, que nos especificaría el tipo de sistema cristalino. Análogamente para nuestro conjunto test, salvo que aquí tenemos solamente 560 muestras. Perdón. Muy bien, entonces vamos a analizar los datos extraídos. Si preguntamos por la muestra 20 dentro del conjunto de entrenamiento, vemos que es un arreglo en donde cada entrada pues va a ser la intensidad del patrón de difracción. Ahora vamos a mostrar el patrón de difracción y su etiqueta. Entonces aquí hacemos un diccionario para mostrar el dígito, para poder mostrar el dígito en lugar de solamente el string que nos indica el sistema cristalino. Entonces aquí lo hacemos para la muestra 20. Vemos que el sistema cristalino es el trigonal y aquí ya estamos graficando las intensidades que nos da. Entonces esta es la forma en que se ven nuestras muestras. Y vamos a ver de qué forma tenemos a nuestro JTrain. Como vemos, pues nosotros de hecho lo transformamos así en el notebook pasado, en el video de la clase pasada.
no, perdón, en el video pasado de esta clase y vimos que tenían un string que nos decía ortorrómbico, etcétera, pero nosotros lo asociamos con un dígito, entonces así lo tenemos aquí. Y como hemos visto ahora sí en clases pasadas, es conveniente que en lugar de dígitos tengamos la representación de one hot. Ya hemos visto cómo hacer esto. Preguntamos por las dimensiones del jet train, que es de, simplemente nos especifica el número de muestras que tenemos. Y para cambiarlo a la representación one hot, antes lo hacíamos con una función específica de NumPy, pero también lo podemos hacer directamente usando Keras. Entonces con Keras se usa la función toCategorical, que justamente hace la representación one hot. Le decimos a quién se lo aplicamos y qué dimensión tendrían esos vectores. Recuerden que el número de entradas de esos vectores pues va a corresponder al número de clases que nosotros tenemos. Como aquí vamos a clasificar respecto al sistema cristalino y son 7 sistemas cristalinos, por eso ponemos aquí que cada vector one hot va a tener 7 entradas. Si volvemos a preguntar por el shape, pues vemos que ahora tiene una entrada 7, porque ya tenemos vectores con 7 entradas. Noten, como en los casos pasados, que estamos cambiando el nombre para no tener problemas en el futuro. Y imprimimos las primeras 5 muestras para el jet train, que era cuando tenían una representación con un dígito, y con el train Y, que es ya con la representación one hot. Muy bien, entonces ya con esto en mente volvemos a imprimir una muestra, la muestra 20, y ya ponemos el Y, la Y, con la representación en one hot. Y nada más para resumir, volvemos a preguntar por las dimensiones y el número de muestras que tenemos en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de prueba. Entonces, para entrenar tenemos 27.440 muestras, para probar tenemos 560 muestras. Estas son las dimensiones de las entradas a la red, estas son las dimensiones de la salida de la red. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos implementando una red neuronal de convolución unidimensional. Entonces noten que para agregar capas convolucionales de una dimensión se usa convolution 1D. Y igual que en el caso pasado, especificamos en la primera entrada cuántos filtros vamos a aplicar, en este caso 60. ¿De qué tamaño van a ser esos filtros? Van a ser de 100. ¿Qué paso vamos a usar para ir desplazando nuestros filtros? ¿Qué padding vamos a usar? Etcétera. Bueno, aquí nada más estamos especificando la dimensión de nuestras entradas. Después aquí agregué un batch normalization, que solamente se va a aplicar cuando batch normalization, esto de acá, sea true. Y también vamos a usar dropout, que ya hemos revisado en clases pasadas, que igual se va a aplicar aquí siempre y cuando dropout, este argumento de la función, sea true. Después agregamos la capa average pooling. Perdón, antes de eso tenemos la activación. Aquí nosotros vamos a especificar qué función de activación vamos a aplicar. Y después, ahora sí, procedemos a aplicar el average pooling, que era simplemente, recuerden, para reducir las dimensiones que tenemos. Y volvemos a aplicar una capa convolucional unidimensional, otra capa. Noten que lo que estamos cambiando es el tamaño del filtro. Primero era con 100 entradas, luego 50, luego 25. Y finalmente lo hacemos plano, es decir, lo vectorizamos y conectamos con una capa totalmente conectada de 700 nodos, después con una de 70 y finalmente con nuestra capa de salida que va a tener 7 nodos. 7 nodos porque nuestra clasificación es con 7 clases. Entonces, una vez que ya definimos la función que nos genera el modelo, lo generamos llamando a esa función. Aquí vemos que no usamos batch normalization porque tiene el valor de false. Sí vamos a usar dropout. Especificamos el input shape, el número de clases que es 7 y la función de activación vamos a usar relo. Entonces ejecutamos. Vemos cuántos parámetros vamos a tener en este modelo de red neuronal que es de 914.447 parámetros. Vamos a usar el optimizador Adam. Nosotros hemos estado usando Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent,
En esta clase vamos a usar otro optimizador que se denomina Adam. Ustedes van a tener el enlace directo a el artículo de este optimizador. Recuerden que hay que compilar nuestro modelo. A la hora de compilar hay que especificar qué función de costo vamos a utilizar, qué métrica vamos a utilizar y qué optimizador vamos a utilizar. Entonces esto ya se especificó aquí ya nada más lo ejecutamos. Y una vez que ya compilamos el modelo, ya vamos a poder hacer el entrenamiento. En el entrenamiento estoy especificando ahora sí qué porción vamos a usar para validar el modelo. Aquí estoy usando el 2%. Vamos a usar un batch size de 64 y lo vamos a hacer por 70 épocas. Entonces ejecutamos. Aquí yo estoy usando un solo GPU. Este procedimiento se puede paralelizar y va a ser mucho más rápido. Aquí yo solo estoy usando una GPU. Y vemos que por cada época el entrenamiento va a tardar alrededor de 10 segundos, 10-9 segundos. Si yo no lo corriera en GPU, pues tardaría bastante más. Bueno, aquí la primera época siempre se tarda un poco más. Las segundas ya son más efectivas. De 10 a 9 segundos se va a tardar. Entonces, en lo que entrenamos aquí, les voy a decir que ustedes van a hacer esto mismo, pero desde Google Colab. Entonces, déjenme quitar esto, y damos en abrir con Google Colab. Como ya les mencioné, el notebook va a ser un poco diferente por las referencias que ponga y por las imágenes que ponga, pero todo lo demás, las celdas son las mismas. Entonces aquí ya tenemos nuestro notebook. Aquí les puse algunas aplicaciones de redes neuronales de convolución unidimensionales. Estos mismos artículos ustedes los tienen dentro de la carpeta literatura que está en la misma clase 11. Y bueno, esto es lo mismo que ya vimos. Todo esto ustedes lo pueden ejecutar de la misma manera. Solo recuerden que para poder anclar el drive, se van a la parte izquierda, en donde tienen el icono de una carpeta. Después ahí tienen el icono de una carpeta con el símbolo de drive, le van a dar clic. Inmediatamente cuando le den clic a ustedes les va a aparecer esta celda, yo ya la tengo, entonces solamente la ejecuto. Me va a pedir que dé algunos permisos. Ponemos permitir y copiamos el enlace de acceso. Lo copiamos aquí y enter. Entonces, una vez que nosotros hacemos este proceso, ya podemos acceder a cualquier archivo que nosotros tengamos dentro del Drive. Entonces, como este archivo que contiene las muestras, ustedes lo tienen dentro de esta carpeta, lo van a poder jalar directamente a Colab desde su Drive. Pero para esto es necesario que ustedes tengan la carpeta que tenemos compartida en el curso con un acceso directo al Drive. Es por eso que se los comenté al principio de este y todos los videos anteriores. Entonces, si ustedes no tienen anclado al Drive esta carpeta, van a tener un error. Entonces, para resolver ese error, pues hay que anclar la carpeta. Esto puede tardar un poco. Y antes de eso, debí haber dicho primero que hay que seleccionar que corramos esto con GPU. Entonces es en Runtime, Change, Runtime Type. Bueno, aquí ya lo tengo en GPU. Si no lo tienen en GPU, pues lo seleccionan. Y listo. Entonces ya terminó. Todo esto lo voy a correr así tal cual porque pues es lo que ya les expliqué en el notebook. A veces las celdas se esconden, nada más pónganle que no lo hagan. Y voy a poner a entrenar para ver cuánto se tarda en Colab, que es lo que ustedes van a tener que usar. Ok. Déjenme nada más llego a esa parte. Bueno, aquí ya tenemos la definición del modelo. También hay que notar que en Google Colab ya no es necesario instalar ciertas librerías. TensorFlow es de Google, entonces
TensorFlow lo tienen sí o sí. Solo librerías que son muy específicas, como ya vimos en el primer video, como PyTorch, PySIFRW, esas sí se tienen que instalar, pero creo que va a ser raro el caso en el que hay que instalar algo. Muy bien, entonces vamos a entrenar, tengo las mismas especificaciones, usamos 2% para validar, 64 del tamaño del batch, 70 épocas y vamos a ver cuánto tarda aquí. Tarda, me parece que lo mismo, en promedio 9-10 segundos. Y vamos a ver cuánto llevamos acá. A ver si no se nos muere el kernel. Vean, entonces aquí ya el promedio que tarda por cada época es de 9-10 segundos. Vamos en la época 30. Y finalmente acá también tarda alrededor de 10 y 9 segundos. Aquí se muestra el porcentaje que estamos usando de RAM. Yo espero que, bueno, no la sobrepasamos. Llegamos casi a sobrepasarla, pero no la sobrepasamos. Y pues vamos a esperar a que se termine de entrenar el modelo. Creo que puedo poner, uy, no debe. Puedo compartir pantalla otra vez. Quería ver si puedo poner pausa al video para no tener tanto tiempo muerto en lo que se entrena. Pero no sé cómo hacer eso. Ok, stop.